que el Banco de México redujo por tercera ocasión consecutiva su previsión de crecimiento para la economía mexicana en este año que corre. Pasa un 0.6 para abajo en menor crecimiento el rango de crecimiento. Mire, el rango de crecimiento se da en un parámetro máximo y uno mínimo. Se estaba previendo que la economía crecería entre el 1.7 y el 2.7 y ahora se prevé que crecerá entre el 1.1 y el 2.1. Y ahí estamos viendo un diferencial de 0.6 del PIB, que es enorme y que estamos muy pronto en el año para llevar 3 correcciones del Banco de México, todas a la baja en función de la expectativa de crecimiento para la economía mexicana. Sobre la generación de empleos en este año, el Banjico también baja su pronóstico a entre 620 y 720 mil, en contra de 670 a 770 mil, es decir, baja el crecimiento en la oferta de empleo más o menos en unos 50,000 trabajadores en términos anuales, 50,000 trabajadores menos, o sea, que 50,000 cabezas de familia que no tendrían un trabajo generado en este año que corre. Los conflictos laborales en Matamoros, en Tamaulipas, el incremento a los salarios y los bonos en el norte de la República Mexicana, así como la presión sobre precios energéticos podrían provocar alza en la inflación en este 2019, según alerta Banco de México. Dice que las previsiones de inflación para este año andan por el 3.9% frente al 4.8% inflacionario que tuvimos al cierre del año que terminó, del 2018. Y ahí habría que sumarle pues la escasez de energéticos con la lucha en contra del huachicoleo, el bloqueo de vías férreas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son factores que lastimaron a la economía al principio de este 2019. Todo fue una confusión. Sí se van a dar a conocer las comunicaciones de radio entre la torre de control del aeropuerto Hermano Cerdán en Puebla y el helicóptero en el que viajaba Marta Erika Alonso, gobernadora de ese estado, y su esposo Rafael Moreno Valle, coordinador del PAN en el Senado, para que haya total transparencia y esclarecimiento de lo que fue su muerte, según rectifica Javier Jiménez Espriu. El secretario de Comunicaciones y Transportes aseguró que en estos casos hay una rutina que impide que se hable de las investigaciones hasta que son estas evaluadas por el gobierno. Una vez que esto suceda y que se tengan completos los datos de las distintas indagatorias, como es el caso de lo que investiga Canadá, entonces los audios se abrirán. Justamente hace 24 horas había dicho lo contrario, pero ahora promete que se sabrá qué es lo que platicaron espero que no esté editado el audio, entre torre de control y el helicóptero. Afirma que hoy mismo se informará sobre el tema para acallar suspicacias. El PAN acudirá al Instituto de Transparencia e incluso a instancias internacionales, como le sugeríamos el día de ayer al propio presidente nacional del PAN, para desbloquear las grabaciones del desplome del helicóptero y saber la verdad sobre la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno, según advierte el presidente del PAN. Rechaza que haya un lineamiento que impida revelar datos de indagatorias. Ejemplificó los accidentes en los que fallecieron el secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño, el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora. Entonces, la información, dice, fue publicada inmediatamente, destacaba aquí en Central FM. Hay una instancia todavía en México que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nosotros esperamos que en este instituto se encuentre eco de esta solicitud de información que revela que es información que han decidido reservar por 5 años. Nosotros esperamos que ahí se mandate el que se dé a conocer a la opinión pública, como en casos similares anteriores, y si no, por supuesto que iremos a instancias internacionales a exigirlo. La próxima semana el PAN va a dar a conocer quién los va a representar en las elecciones para el gobierno de Puebla, previstas para el 2 de junio, según informa el propio Marco Cortés. En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador,
Marta Hidalgo, viuda de Alonso, madre de la que fuera gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, recriminó muy fuerte al presidente de la República que pretenda reservar por 5 años el dictamen técnico y los audios del suceso que generó la caída del helicóptero en diciembre pasado. La señora Marta Hidalgo le advierte a López Obrador que no hay razón para reservar la información fundamental a menos de que pretenda encubrir o proteger a alguien o a algunos. La madre de la que fuera gobernadora de Puebla le reclamó al presidente que su partido Morena esté buscando postular otra vez a Miguel Barbosa, quien dice tiene las manos manchadas de sangre y generó odio y enfrentamiento entre los poblanos, o sea, lo está culpando a él directamente de parte de los acontecimientos que acabaron con la vida de su hija. Y Pedro, Sergio Carlos Morales trabaja... Y llama mucho la atención la carta, Pedro, que publica la señora madre de la gobernadora de Puebla, fallecida en este accidente en el mes de diciembre. Y llama la atención por dos cosas. Uno, es creo que muy lógico la petición que le hace Andrés Manuel López Obrador, porque si algo ha traído este accidente es una sombra de sospechas y de recriminaciones, unas sospechas que todo mundo advierte que se trató de un atentado en contra no solamente de la gobernadora de Puebla, quizá el atentado era directo a Rafael Moreno Valle, porque fue el inicio, como lo hemos dicho aquí, del combate al huachicol, un combate al crimen organizado que se está dando. Sin embargo, la carta mezcla un toque político electoral, lo hemos dicho aquí, el asunto del accidente de la gobernadora de Puebla y de su esposo Moreno Valle, quienes eran las cabezas del grupo político panista en el estado de Puebla, traerá consigo el inicio del proceso electoral allá en ese estado, unos comicios que se prevén desde el momento, Pedro, extremadamente competitivos y sobre todo extremadamente sucios, lo que se podría llevar a cabo allá en este estado vecino de la Ciudad de México. Ya lo dice hoy la madre de Marta Erika Alonso: Miguel Barbosa no puede ser el próximo gobernador de Puebla, y lamentablemente a su denuncia como madre, muy justa y muy natural, le suma este toque político partidista que quizá pueda bajarle un poco la intensidad a su carta, Pedro. Pero sí, es una carta muy muy fuerte que reclama un posible encubrimiento oficial, porque dice lo que decía ayer Jiménez Espriu, decía esta carta, si se revelara, podría provocar reacciones muy serias entre la sociedad mexicana, lo que permite pensar que de entrada se puede aceptar que no fue un accidente, porque un accidente le pasa a cualquiera, pero reacciones serias en la sociedad por saber qué fue lo que sucedió, entonces implica que hay otras cosas ahí involucradas. Pedro, y por lo pronto ya la conferencia de prensa de Andrés Manuel, que ha comenzado hace unos 9 minutos, no empezó con este tema. Cuando todo mundo le advertía, y él había prometido que esta mañana estaría el secretario de Comunicaciones y Transportes en esta conferencia de prensa matutina para hablar sobre este accidente, sobre el informe. No está. Ha empezado Marcelo Ebrard hablando sobre un programa de migrantes, pero el secretario de Comunicaciones y Transportes no ha dicho absolutamente nada, y mucho menos Andrés Manuel López Obrador, lo cual, como decía el clásico Pedro, la forma es fondo, y en este momento no es la prioridad de Andrés Manuel López Obrador en su conferencia, que hemos visto habla de chile, mole y pozole, pues finalmente no habla como primer tema del asunto que hoy le pide todo el mundo, saber qué pasó con este accidente del helicóptero allá en Puebla, Pedro. Así están las cosas. Sergio Carlos Morales, trabajador de Petróleos Mexicanos, disidente y líder de un Frente Nacional Petrolero, acusa a Carlos Romero Deschamps de fraude ante la Fiscalía General de la República. Afirma que desde tiempos de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, no se han transparentado nunca las cuotas sindicales. Una denuncia en contra de Carlos Romero Deschamps por no transparentar los sindicales que establecen los estatutos de nuestro sindicato. Durante 30 años que yo tengo aquí en la industria, nunca han transparentado lo que hacen con el dinero de los trabajadores. Nunca lo han hecho. Enrique Peña Nieto ha sido nombrado, fíjense cómo estarán las cosas, ¿no?, consejero político del PRI
de cara a la renovación de la dirigencia tricolor bajo el método abierto. Bueno, un método abierto que va a ser muy limitado, pues cuánta gente queda en el PRI, ¿no? Organizado por el Instituto Nacional Electoral en agosto próximo, según anuncia Claudia Ruiz Massieu, que no sé si sepa usted, pero ella es la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional. El gobierno federal firmará en abril próximo un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para capacitar a los integrantes de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos, según adelanta Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores detalla que el organismo internacional participará en la definición de contenidos y de sistemas de selección, así como el entrenamiento del uso de la fuerza para este cuerpo recientemente formado. Félix Salgado, este es precioso, es una joya, fíjense. Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, amenaza que la Cámara Alta, los senadores, ya deja de tomar, Félix. Las drogas matan. Amenaza que la Cámara de Senadores podría desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no se ajusta a la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos. Es divino este tipo. Si no hubiera nacido, lo hubiera hecho Hanna-Barbera, estoy seguro. Y si no se ajustan a lo que dice la ley, porque están obligados a eso, estaremos aquí planteando la desaparición de la Corte de Justicia, de plano, claro. El alcohol hincha, Félix. Mira nomás cómo, no sé si vas de frente o de lado. La reforma laboral presentada por Morena regula excesivamente los procesos internos de los organismos gremiales, lo que afecta a los derechos de los trabajadores, según señalan líderes sindicales durante las audiencias públicas celebradas en la Cámara de Diputados. Carlos Aceves, que es líder de la CTM, avisa lo que hemos venido diciendo aquí, que los sindicatos no permitirán abusos con la reforma laboral, que debe de negociarse y no imponerse. O sea, lo que están diciendo es que desde la óptica del nuevo gobierno de López Obrador pudiera estarse haciendo un reacomodo sindical. Los sindicatos siempre han estado del lado del gobierno, nada más que sindicatos corporativos, los grupos de obreros, campesinos, sector popular que tenía como puntal el Partido Revolucionario Institucional. Ahora lo que dicen los sindicatos es que se pretende hacer otras organizaciones sindicales para que el control sindical vaya directamente al presidente de la República y no la eterna adhesión de los sindicatos de siempre. Pero fíjense ustedes quién encabeza este movimiento renovador. Napoleón Gómez Urrutia, que es un muy allegado del presidente de la República. PAN y PRD previnieron que el gobierno y Morena buscan adueñarse de los sindicatos con sus líderes para concentrar más poder. Isaías González Cuevas, que es secretario general de la CROC, dice que hoy se dialogará con Walmart México, pero advierte que el emplazamiento a huelga para el 20 de marzo próximo sigue vigente hasta que se alcance un acuerdo sobre el aumento que están pidiendo los trabajadores, que es de un 20% al salario. Tras 11 días de ser ignorados, desplazados por la violencia en Guerrero, que acampan afuera del Palacio Nacional, exigieron ser recibidos por el presidente de la República. Acusaron que no se da solución a la crisis humanitaria por la que están pasando y viviendo sus comunidades. José Manuel Sanz, jefe de la Oficina de Gobierno de Morelos, presentó ante la Fiscalía General del Estado una segunda, esto es serio, segunda denuncia en contra del que fuera gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez, por un ejercicio indebido de sus funciones y tráfico de influencias, y habla. Las denuncias que estamos presentando por ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y posible enriquecimiento ilícito. Creo que en el transcurso de los días, y conforme esta Fiscalía y la Fiscalía General vayan acopilando información, seguramente vamos a saber el final de los hechos. Hay desfalcos ahí tremendos, ¿no? Decía Graco Ramírez al INSE que dejaba 6,000 millones de pesos en las arcas del Estado. Hay 1,000. ¿Y qué pasó? Y sobre todo habla de deudas que rebasan en más de 4,000 millones a las deudas que habían sido reportadas por este gobernador saliente, que
odiaba a los ricos y Dios lo castigó, porque ahora él ya es el rico. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirma hoy que la entonces PGR lo obligó a aceptar su sentencia de 9 años de prisión. Aseguró que le pusieron una pistola en la cabeza. Qué dramático, ¿no? Explicó que le advirtieron que si no acataba el veredicto, lo acusarían de delincuencia organizada para que estuviera en la cárcel 25 años. Aclaró que huyó de México porque ya veía una persecución política en su contra por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, y por Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador veracruzano. Ahora resulta, sí, ahí tienen al santito de Miguel Ángel Osorio Chong, que también tiene su historia. Pero el hecho es que ahora Javier Duarte pasa de villano a víctima, este pobre ratero, en distintos puntos de Uruapan. Dejaron 3 narcomantas dirigidas a Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán. En ellas, el cártel Jalisco Nueva Generación le dice que intervenga ante los Viagras, o ellos lo harán. Los mensajes están firmados por el señor de los Gallos, mote atribuido a Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, y sigue la lucha y la guerra de carteles, de los cárteles. Ahí van dejando mensajes en los que nosotros, la ciudadanía, lo único que sabemos es que hay tratos que están trabándose por debajo de la mesa. Trato hecho, hablando de tratos, respondió Andrés Manuel López Obrador a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial entrante, que le ofreció ayuda para acabar con la pobreza en el sexenio a través de lo que necesita México, que es un ambiente para recibir mayor inversión. Pero sigue habiendo esta mansedumbre de parte de los grupos empresariales con el presidente de la República. Le piden su aval, voltean, hágame, por favor, apadríneme mi presidencia y cosas de esas que el Consejo Coordinador Empresarial creo que dista mucho de ir por los intereses de México. Yo más bien pienso que jalan para su molino y van por los intereses de los propios empresarios. Presidencia de la República deberá de entregar a un particular la información en la que se basó Andrés Manuel López Obrador para declarar en enero pasado que no había elementos para presentar una denuncia por corrupción de 17,000 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, según ordena el INAI. O sea, lo que quiere saber este grupo es, bueno, cancelas el aeropuerto y dices que hay razones para cancelarlo porque hay corrupción. Dime dónde, dime cuáles son tus argumentos, porque creo que lo que se piensa es que esta obra fallida y abandonada en realidad fue cancelada por un simple capricho del presidente de la República, porque había sido una promesa de campaña que, por cierto, pegó y pegó duro, digamos, la promesa. Hoy el gobierno federal pagará más de 34,000 millones de pesos a los tenedores de la fibra E, que es un fideicomiso que fue contratada para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, según confirma, le deberá dar vergüenza a Javier Jiménez Espriu. El secretario de Comunicaciones precisó que el siguiente paso es revisar más de 400 contratos, sobre todo aquellos como el de la construcción de la terminal aérea, que tiene un monto superior a los 84,000 millones de pesos. Recordó que el tema de los bonos fue resuelto, que no es cierto, porque fue resuelto parcialmente, y dice que fue totalmente resuelto, con una liquidación de 1,800 millones de dólares. Se debían 6,000 millones. ¿Ustedes creen que organizaciones como Blackstone se van a quedar contentas con que les den 1,800 millones de dólares sobre los 6,000 millones invertidos? Pues solamente el gobierno es el que se lo cree, porque aquí yo pienso que, miren, en la historia del hombre no había habido una decisión tan estúpida como esta de cancelar un aeropuerto que ya estaba ejecutado en casi un 40% de lo que sería la obra en su totalidad. Un aeropuerto de primer nivel, que sí tenía un primer nivel de corrupción entre constructores y el gobierno, en aquel tiempo encabezado en la Secretaría de Comunicaciones por Gerardo Ruiz Esparza, y que ahora Andrés Manuel López Obrador cancela la obra, propone un sistema metropolitano de aeropuertos que no tiene ni patas ni cabeza, no tiene nada. La Sedena dio un recorrido a senadores y diputados por la base aérea de Santa Lucía para explicarles detalles, ¿habrá detalles?, sobre el nuevo aeropuerto que se propone.